Hola para todos, bienvenidos a una nueva clase de Pasos a la Vida Abundante. Dios te bendiga todos los viernes y domingos a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de Vida Abundante, de la Iglesia Vida Abundante. Optamos por un nuevo método de enseñanza. Bien, ¿qué tema estábamos viendo? Estábamos viendo el tema de la salvación, ¿sí? Es la clase número 6 del tema de salvación. Si no viste alguno de los anteriores videos, te invito a que los puedas ver, ponerte al día, porque tienen una conexión uno con otro. Obviamente lo vamos desarrollando todos de manera relacionada. ¿Qué estuvimos viendo acerca del tema de salvación? Estuvimos viendo que es el arrepentimiento, que es necesario para la salvación, el arrepentimiento de nuestros pecados. Vimos que involucra el arrepentimiento, no solo que es, las esferas del arrepentimiento, y vimos que era la fe salvadora. Y en las clases pasadas, Gastón estuvo desarrollando tres aspectos de la salvación, tres puntos que forman parte de la salvación que estuvimos viendo. Uno era la justificación, otro era la regeneración y otro era la santificación. Y es re importante que cada uno de nosotros podamos ver y saber no solo qué es la salvación, sino qué involucra, qué hay detrás de todo esto, porque puede haber algunos puntos que son muy importantes para la vida de cualquier cristiano. Entonces vamos a hablar de la santificación hoy. En el último video Gastón nos comentaba sobre justificación, regeneración, y hoy vamos a cerrar el tercer aspecto, que es la santificación. Vamos a ver qué es la santificación y vamos a ver que viene de una palabra en hebreo, que ahí te la comparto. Como no hablo hebreo, no la voy a decir, y griego. ¿Por qué hablamos, nos interesa saber cómo es la palabra en hebreo y en griego? Porque el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo y el Nuevo se escribió en griego, y se hace referencia en estos idiomas a la palabra de Dios. De hecho, si querés tener una muy buena interpretación bíblica, sería muy interesante estudiar hebreo y griego para ver la palabra en su significado original. Si hacemos este ejercicio y la traducimos a estas palabras, descubrimos la palabra que nosotros conocemos, que es santidad, y tienen el mismo significado, ¿sí? Tanto en hebreo como griego apuntan hacia el mismo significado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de santidad en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estamos hablando de lo mismo. Y aquí es una breve definición que comparto, que hablo de la pureza física, y no solo física, sino espiritual, ¿sí? Una pureza integral en la vida de las personas, o bien dice separado y consagrado para un fin específico. Algo santo es algo que yo aparté, ¿sí? Haciendo una pequeña ilustración, para algo específico. Por ejemplo, en la casa de mis padres había un montón de tenedores y de cuchillos para uso cotidiano, pero al día de hoy la deben tener. Hay una vajilla en una caja de madera, envuelta en un papel que lo protege y todo, que eran unos tenedores y unos cubiertos y unos cuchillos que se usaban en ocasiones específicas. Era como que estaban santificados para momentos especiales. No eran los cuchillos de todo el día. Estaban separados y guardados y reservados de todo lo demás para un fin específico. El concepto de santidad es parecido. Separar algo, ¿sí?, relacionado con la pureza para una función específica, ¿sí? Bíblicamente hablando, el proceso de santificación puede dividirse en dos etapas, ¿sí? Y acá hablamos de nuestra vida, ¿sí? Y de la santificación en tu vida y en mi vida. Eso es muy importante. Dejamos de hablar de los cubiertos, de la vajilla. Santificación en tu vida y en la mía tiene dos etapas. Uno es la etapa en la cual Dios se hace dueño de mí, ¿sí? Dios me hace de su propiedad, y atención a la palabra exclusiva, para no compartirme con nadie. Y el otro
está en nosotros, en el cual nosotros voluntariamente nos entregamos a Dios, ¿sí? Y nos hacemos nosotros propiedad de Dios, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que Gastón desarrollaba en las clases anteriores, ¿sí? Ambos procesos funcionan conjuntamente. Primero Dios se acerca a mí y luego yo me rindo ante Él, ¿sí? Hay dos tipos de santidad que suceden en nuestra vida. Uno es la santidad instantánea y el otro una santidad progresiva. Al final de la clase de hoy te voy a mostrar un pequeño cuadro como para que nos quede el concepto completo, ¿sí? ¿Qué es esto de la santidad instantánea? Sucede en el mismo momento que uno acepta a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida. En ese preciso instante nosotros somos santificados instantáneamente, ¿sí? Dios me aparta para Él de manera instantánea, ¿sí? Sin yo hacer más que reconocerlo a Él como el Señor y el Salvador de mi vida. Aquí el segundo párrafo dice: Dios me hace su propiedad exclusiva. Me separa para no compartirme, ya que compró mi vida, y esto de redención habló mucho Gastón en las clases anteriores, podemos ir a los videos y verlo. Me compró con la sangre de su Hijo Jesús, ¿sí? Y nuestro pecado es una barrera que Él no tolera, ¿sí? Ahora estos versículos los vamos a estar leyendo, los compartí acá para que te puedan quedar. En 1 Corintios 6:20 dice que nosotros fuimos comprados por un precio, ¿sí? Por lo tanto, fíjate que está la invitación de honrar al Señor hasta con nuestros cuerpos. En 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Somos propiedad del Señor, ¿sí? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó en tinieblas a su luz admirable. La intención de este tema de santificación es entender en profundidad de que Dios a mí me compró y me apartó para Él. Y también yo estoy de acuerdo con eso. En Josué 24:19 dice: ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo. La santidad es un atributo de Dios mismo, ¿sí? En la perfección, no hay pecado en Él. Dios celoso, no les tolerará sus rebeliones y pecados. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, somos santos instantáneamente. Hay santidad instantánea, pero no termina ahí, porque te había comentado que hay dos tipos de santidad, ¿sí? Acá es como representar un poco gráficamente lo que sucede en la salvación. Esta barrera entre Dios santo y yo, que es el pecado, ¿sí? En la imagen que ves probablemente a tu izquierda es una persona que no es salva, que no conoce al Señor, que no conoce a Jesús, que quiere por ahí acceder a Dios, pero el pecado lo separa. No hay manera, ¿sí? No hay manera hasta que Cristo, como ves en la segunda foto, al morir en la cruz, tomó nuestro lugar y es el puente y es el camino para acceder a Dios. Por medio de, fíjate que dice, Dios, paz, perdón, vida abundante y vida eterna, ¿sí? Jesús tomó ese lugar, y estas imágenes las puse porque grafican muy bien lo que Gastón nos decía en las clases anteriores, ¿sí? En el momento que acepto a Cristo como Salvador, soy salvo y instantáneamente tengo acceso a esta primera santidad, ¿sí? Santidad instantánea. Puedo acceder a Dios. Puedo acceder a Dios a pesar de mis pecados, de los cuales me arrepiento, ¿no? Y ahora que te comparto sobre la santidad progresiva, es en complemento con lo que vimos anterior. Vos tenés que pensar esta santidad como un proceso, como una entrega a Dios en la cual nadie te obliga, sino cada uno de nosotros decide. Y la propuesta de la santidad progresiva es que día a día nosotros nos vayamos pareciendo más a Cristo, a Jesús.
su carácter, su personalidad y su forma de ser en nosotros, ¿sí? Y esto es progresivo porque es día a día a lo largo de todo nuestro caminar como discípulos de Jesús, nos vamos santificando cada día un poco más. ¿Es automático? No, tiene que ver mucho con tu voluntad, con tu esfuerzo y con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿eh? No es que sucede automáticamente, nuestra voluntad tiene que estar en línea con esto y esto nos lleva a nosotros a esforzarnos, ¿sí? Efesios 4:22 al 24 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que este pasaje de Efesios 4:22 al 24 nos propone sacarnos esos viejos hábitos, esas cosas que nos separan de Dios, esos pecados recurrentes en los cuales estábamos antes de conocer a Cristo, y vivamos este proceso de santificación, de separarnos del pecado, ¿sí? Para vivir las cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. Y es un proceso, ¿sí? Hay veces que un cristiano, hijo de Dios, peca, debe arrepentirse de ese pecado y seguir adelante. Como que uno se cae en un camino, se ensucia, se levanta, se quita el polvo, gracias a la misericordia del Señor y su gracia, y continúa en el proceso de santificación. Estamos todos y no termina nunca el proceso de santificación hasta que estemos en la presencia de Dios. Para adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos estamos en este camino de santidad día a día y santidad progresiva, ¿sí? Y aquí resumo, ¿no? Santificación, estás separado por Dios y para Dios, ¿sí? No podemos hacer cualquier cosa con nuestra vida. No podemos pecar livianamente sin interés alguno en Dios. Fíjate que decía que sos un linaje especial, sos escogido, ¿sí? No podemos hacer cualquier cosa. Dios nos ha separado. Y es una bendición eso. Y nos hace bien a nosotros, ¿sí? Y tenemos santidad instantánea, gracias a la sangre de Cristo en la cruz, y santidad progresiva por la obra del Espíritu Santo. Lo más importante, no estás solo en este proceso de santidad progresiva. El Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, te ayuda a huir de la tentación, te ayuda a reprender al maligno, te ayuda a tomar buenas decisiones, te ayuda a mantenerte limpio, ¿sí? Y si cometemos un error, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y seguimos adelante, ¿sí? La propuesta de Dios es que cada día podamos ser más parecidos a Cristo. Pero no sucede automático. Y ahí está el desafío de la clase de hoy. Que te preguntes cómo está tu santidad. Probablemente hayas aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Te felicito, excelente. Pero ¿cómo está tu santidad hoy? ¿Estás separado para el Señor? ¿Sos intolerante al pecado? ¿Es algo que no te gusta? ¿Haces un esfuerzo consciente, ayudado por el Espíritu Santo de Dios, para no pecar? Es un proceso en el cual me encantaría que puedas acompañarme y yo te pueda acompañar a vos en este proceso de santificación progresiva, ¿sí? Entonces, en este tiempo, ora y toma tiempo con el Señor para evaluar tu santidad, ¿sí? Podés pedirle a Dios que examine tu corazón y que te muestre las cosas en las que fallás, con el objetivo de ser más santo. Dios lo quiere. Te mandamos un saludo enorme y hasta la próxima clase.